7 misterios reales que la ciencia no ha podido explicar. Imagina que el suelo bajo tus pies empieza a temblar sin razón aparente, que una tripulación entera desaparece en mitad del océano y nadie sabe por qué, que 9 montañeros experimentados son encontrados muertos en la nieve, con expresiones de terror en el rostro y sin ninguna explicación lógica. El mundo está lleno de misterios, pero no todos los misterios son iguales. Algunos permanecen sin resolver no por falta de interés, sino porque cada vez que la ciencia cree tener la respuesta, aparece un nuevo dato que lo destruye todo. Esta noche vamos a hablar de 7 de esos casos. 7 historias que han desconcertado a científicos, gobiernos e investigadores durante décadas. ¿Cómo es posible que después de tantos años aún no tengamos respuestas? ¿Qué ocurrió realmente en esos lugares? Y si la explicación es más inquietante de lo que imaginamos, quédate, porque esto no ha hecho más que empezar. Desde el principio de los tiempos, los seres humanos hemos intentado darle sentido al mundo que nos rodea. Hemos construido telescopios para mirar hasta el confín del universo. Hemos enviado sondas más allá del sistema solar. Hemos secuenciado el genoma humano. Hemos llegado a la Luna. Y sin embargo, hay fenómenos en este planeta, en este mundo que creemos conocer tan bien, que siguen resistiéndose a cualquier explicación racional. No estamos hablando de leyendas urbanas ni de conspiraciones de Internet. Estamos hablando de casos documentados, investigados por científicos, por gobiernos, por equipos de expertos internacionales. Casos en los que la ciencia ha llegado a un punto muerto. Casos en los que la pregunta sigue abierta. ¿Qué ocurre cuando la realidad es más extraña que la ficción? Esta noche lo vais a descubrir. Misterio y el incidente del paso Dyatlov. Es la noche del 1 de febrero de 1959. En los montes Urales, en el corazón de la antigua Unión Soviética, una tormenta de nieve azota una de las pendientes más remotas de la región. En algún lugar de esa montaña, 9 jóvenes soviéticos están acampados. Son esquiadores experimentados, estudiantes universitarios, personas perfectamente preparadas para sobrevivir en esas condiciones. Ninguno de ellos saldrá de esa montaña con vida. Cuando los rescatadores llegaron semanas después, lo que encontraron dejó a todos sin palabras. La tienda de campaña había sido cortada desde dentro. Los 9 excursionistas habían huido descalzos y en ropa interior hacia el bosque, en plena tormenta, con temperaturas de 20 grados bajo cero. Algunos habían muerto de hipotermia, pero otros presentaban heridas imposibles de explicar, fracturas en las costillas y el cráneo tan brutales que los forenses las compararon con las producidas por un accidente de coche a alta velocidad, sin ninguna señal de pelea exterior, sin marcas en la piel. Una de las víctimas tenía la lengua arrancada, pero aquí es donde la historia se vuelve realmente inquietante. Las ropas de varios de los cuerpos presentaban niveles anómalos de radiación. Los testigos en pueblos cercanos habían descrito esferas luminosas en el cielo durante aquella noche, y el expediente oficial soviético fue clasificado durante décadas. Las teorías se acumulan: una avalancha, un experimento militar secreto, infrasónidos que provocaron pánico masivo, una prueba nuclear cercana. En 2019, las autoridades rusas reabrieron la investigación y concluyeron oficialmente que había sido una avalancha. Pero hay un detalle que casi nadie menciona. Los investigadores que estudiaron el terreno afirmaron que las condiciones del suelo aquella noche no eran las propias de una avalancha. La pendiente era demasiado suave, la nieve demasiado estable. ¿Qué huyeron a la oscuridad 9 personas experimentadas, en pleno invierno, sin zapatos, sin abrigo,
para morir congeladas en la nieve. ¿Qué vieron? ¿Qué escucharon? 60 años después, nadie lo sabe con certeza, y eso, quizás, es lo más aterrador de todo. Cuando Sulo Saballeda. Misterio segundo. El vuelo MH370, el 8 de marzo de 2014, un Boeing 777 de Malaysia Airlines despegó del aeropuerto de Kuala Lumpur con destino a Pekín. A bordo viajaban 239 personas. Era un vuelo rutinario en una de las rutas más transitadas del mundo. 40 minutos después del despegue, el avión desapareció de los radares. No hubo llamada de socorro, no hubo señal de emergencia, no hubo ningún indicio de que algo fuera mal. El MH370 simplemente se esfumó en mitad de la noche. Lo que vino después fue la búsqueda aérea y marítima más costosa de la historia de la aviación. Docenas de países colaboraron. Se rastrearon millones de kilómetros cuadrados de océano y durante meses no se encontró absolutamente nada, hasta que los datos de satélite revelaron algo inquietante. El avión no había continuado hacia el norte, hacia Pekín. Había virado sobre el Océano Índico y había volado durante 7 horas más antes de quedarse sin combustible. 7 horas, con total control de navegación, en silencio absoluto, con todos los sistemas de comunicación deliberadamente desactivados. Alguien o algo estaba pilotando ese avión hacia algún lugar. Años después, algunos fragmentos del avión comenzaron a aparecer en las costas del este de África. Un flaperón, piezas del interior de la cabina, suficiente para confirmar que el avión se había estrellado en algún lugar del sur del Océano Índico, pero no suficiente para explicar el porqué. ¿Fue un secuestro fallido? ¿Un acto deliberado del piloto? ¿Un fallo catastrófico y desconocido? ¿Una prueba militar? Cada teoría genera más preguntas que respuestas. 239 personas, 7 horas de vuelo fantasma y un destino que el océano se ha negado a revelar. El MH370 sigue siendo el mayor misterio de la historia de la aviación moderna. Y lo más escalofriante es que en algún lugar, a miles de metros de profundidad, el avión sigue ahí. Ille, posida y acriete, que ille, barda sulamado remuria, misterio tercero. El sonido del bloop. En 1997, los hidrófonos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, una red de micrófonos submarinos diseñada originalmente para detectar pruebas nucleares soviéticas, captó algo extraordinario. Un sonido. No era como ningún sonido registrado antes. Era extremadamente potente, de baja frecuencia, y se había originado en algún lugar del Pacífico Sur. Era tan intenso que fue captado por estaciones de escucha separadas entre sí por más de 5.000 kilómetros. Para poner eso en perspectiva, era más fuerte que cualquier sonido producido por cualquier animal conocido en el planeta. Los científicos lo llamaron simplemente el bloop. Los análisis iniciales descartaron fuentes geológicas y meteorológicas convencionales. El perfil de frecuencias era orgánico, es decir, sonaba como si lo hubiera producido un ser vivo. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente inquietante. Para producir un sonido así, el animal tendría que ser significativamente más grande que el rorcual azul, el mayor animal conocido que ha existido en la Tierra. Durante años, el bloop fue uno de los grandes enigmas del océano. En 2012, la NOAA publicó una nueva conclusión. El sonido probablemente provenía de la actividad criosísmica, es decir, del crujido y movimiento del hielo en la Antártida. La mayoría de los científicos aceptó esta explicación, pero hay un detalle que casi nadie menciona. El punto de origen estimado del bloop está muy cerca de las coordenadas del RLE, el lugar ficticio donde H.P. Lovecraft
situó a Cthulhu en sus relatos de terror. Una coincidencia que, desde luego, no deja de ser curiosa. ¿Fue hielo en movimiento? ¿Un fenómeno geológico desconocido? ¿O hay algo en las profundidades del océano que la ciencia todavía no puede explicar? El océano cubre el 70% de nuestro planeta y hemos explorado menos del 20% de sus fondos. Quizás lo que no sabemos es, precisamente, lo más interesante. El Are, una cosa de la Subá, el Are. Misterio cuarto, el hombre de Somerton, un hombre bien vestido, de mediana edad, sin identificación, sin cartera, sin ninguna seña que permitiera identificarle, encontrado muerto en la playa de Somerton, en Australia, el 1 de diciembre de 1948. Nadie reclamó su cuerpo, nadie le reconoció, nadie, en décadas de investigación, ha podido averiguar quién era. Lo llamaron el hombre de Somerton, y su historia es una de las más desconcertantes del siglo XX. La autopsia no reveló causas naturales evidentes de muerte. No había señales de violencia, no había medicamentos en su sangre. El forense simplemente no pudo determinar cómo había muerto. En el bolsillo de su traje, sin embargo, encontraron algo, un pequeño trozo de papel enrollado, escondido en un bolsillo secreto cosido al interior del pantalón. En ese papel estaban impresas dos palabras en persa, Tamam Shud, que significan terminado o acabado. El trozo de papel había sido arrancado de la última página de una edición del Rubaiyat de Omar Khayyam, un poemario persa. Cuando la policía localizó el libro, encontraron en la contracubierta un número de teléfono y un código críptico. 5 líneas de letras mayúsculas que no coincidían con ningún idioma conocido ni con ningún cifrado estándar. Los mejores criptógrafos del mundo han intentado descifrar ese mensaje durante más de 70 años. Nadie lo ha conseguido, pero lo que ocurrió después fue aún más extraño. Investigaciones recientes apuntaron a que el hombre podría haber sido un espía, que el código podría ser un mensaje cifrado de la Guerra Fría, que la mujer cuyo número de teléfono estaba en el libro, una enfermera llamada Jessica Thompson, sabía más de lo que admitió, pero se negó a hablar hasta su muerte. En 2022, gracias a técnicas de ADN forense, los investigadores identificaron al hombre como Carl Charles Webb, un ingeniero eléctrico de Melbourne. Pero la identificación no resolvió el misterio. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué murió? ¿Qué dice el código? Un hombre después de 70 años. Y aún así el misterio permanece intacto. Porque a veces, saber quién era alguien no te dice nada sobre lo que realmente ocurrió. Olupadian, Misterio Fito, las luces de Hesdalen. Hesdalen es un pequeño valle en el centro de Noruega. Una zona rural, tranquila, con apenas unas pocas decenas de habitantes. No es el tipo de lugar que aparece en los titulares. Y sin embargo, desde principios de los años 80, este valle se ha convertido en uno de los puntos de mayor actividad de fenómenos luminosos inexplicados del planeta. Las luces de Hesdalen son bolas de luz brillante que aparecen sobre el valle, a menudo flotando en el aire durante minutos, a veces durante más de una hora. Pueden ser blancas, amarillas o rojas. Pueden moverse con lentitud o acelerar a velocidades imposibles. Y lo más sorprendente, son completamente reales. No estamos hablando de testimonios sin verificar. Desde 1984, el proyecto Hesdalen, liderado por científicos escandinavos y con la colaboración de universidades de varios países, ha documentado y grabado estos fenómenos de manera sistemática. Las luces han sido captadas por cámaras, radares y espectrómetros. Son físicamente reales. Y la ciencia no sabe qué son. Las teorías son numerosas y fascinantes.
Algunos científicos proponen que son plasmas producidos por la ionización del aire debido a gases naturales que emanan del subsuelo. Otros sugieren que las peculiares características geológicas del valle, con depósitos de cobre y zinc separados por un río que actúa como electrolito, podrían estar generando una especie de gigantesca batería natural. Pero hay un detalle que casi nadie menciona. Algunas de las luces han mostrado comportamientos que sugieren reactividad, es decir, que algunas veces parecen responder a estímulos externos, como si fueran conscientes de ser observadas. ¿Son un fenómeno geológico desconocido? ¿Un tipo de plasma atmosférico aún no catalogado por la ciencia? ¿O hay algo más en ese pequeño valle noruego que aún no comprendemos? 4 décadas de investigación científica rigurosa. Y la respuesta sigue siendo la misma. No lo sabemos. En un mundo donde creemos tenerlo todo catalogado, Hesdalen es un recordatorio de que la naturaleza guarda secretos que aún no hemos aprendido a leer. Misterio 6. El incidente de Tunguska. Es la mañana del 30 de junio de 1908. En la remota región de Siberia Central, sobre el río Tunguska, algo entra en la atmósfera terrestre. Lo que ocurrió a continuación fue la mayor explosión registrada en la historia de la humanidad hasta ese momento. La explosión arrasó más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque siberiano. 80 millones de árboles quedaron derribados en un instante, todos apuntando en la misma dirección, alejándose del punto cero. La onda expansiva dio la vuelta al planeta 2 veces. Los sismógrafos de toda Europa lo registraron. Las noches en Londres y en Berlín se volvieron anómalas durante semanas, con un extraño resplandor rojizo en el cielo. Murió un hombre. Que solo muriera una persona fue un milagro de geografía. Tunguska es una de las zonas más deshabitadas del planeta. Si aquel objeto hubiera llegado 4 horas más tarde, cuando la rotación de la Tierra lo hubiera colocado sobre San Petersburgo o Helsinki, la historia del siglo XX habría sido completamente diferente. Y aquí es donde el misterio se profundiza. Cuando los investigadores llegaron décadas después al lugar, no encontraron ningún cráter, ningún meteorito, ningún fragmento de material extraterrestre. ¿Cómo puede producirse la mayor explosión conocida en la historia sin dejar absolutamente nada? La teoría más aceptada hoy es que fue un asteroide o cometa que explotó a varios kilómetros de altitud antes de llegar al suelo, en lo que se llama una explosión aérea. La energía liberada fue equivalente a cientos de veces la bomba atómica de Hiroshima. Pero lo que ocasionó exactamente ese objeto, su composición, su tamaño preciso, sigue siendo motivo de debate. Algunos científicos han propuesto teorías más radicales, que fue un fragmento de antimateria, que fue un mini agujero negro que atravesó la Tierra, que fue una prueba nuclear secreta con tecnología muy adelantada a su tiempo. Lo que sí sabemos es esto. En 1908, algo hizo explotar 2.000 kilómetros cuadrados de Siberia, y lo hizo sin dejar rastro. El universo, de vez en cuando, nos recuerda lo pequeños que somos. Deísta de Cato. Elusa alia paradeis. Misterio septe. El bosque de Aokigahara. Al pie del monte Fuji, en Japón, existe un bosque. Se llama Aokigahara. Tiene algo más de 30 kilómetros cuadrados de extensión. Está formado sobre una llanura de lava endurecida, lo que hace que su suelo sea irregular, lleno de grietas, de cuevas y de raíces que se retuercen entre las rocas. Es un lugar de una belleza extraña y silenciosa. También es conocido, tristemente, como el bosque de los suicidios. Desde los años 60, cientos de personas han entrado en Aokigahara y no han vuelto a salir. Las autoridades japonesas dejaron de publicar las estadísticas oficiales hace décadas, en parte para no fomentar el fenómeno.
pero las cifras anuales son significativas. Sin embargo, hay algo en Aokigahara que va más allá de la tragedia humana, algo que los científicos todavía no han podido explicar del todo. Los depósitos de hierro magnético bajo el suelo del bosque interfieren con las brújulas. Los teléfonos móviles pierden señal con facilidad. Quienes se adentran en él sin preparación se desorientan rápidamente. Pero, más allá de las explicaciones físicas, hay algo en la atmósfera del lugar que resulta difícil de racionalizar. La cultura japonesa considera a Aokigahara como un lugar habitado por yurei, los espíritus de los muertos que han sufrido una muerte violenta. La tradición Shinto habla de la energía residual del dolor que impregna el lugar. Incluso algunos científicos especializados en psicología ambiental han estudiado cómo ciertos entornos naturales pueden ejercer una influencia perturbadora sobre el estado mental de quienes los habitan. ¿Es posible que un lugar físico tenga la capacidad de afectar a la mente humana? ¿Que la geología, la ausencia de luz, el silencio casi absoluto y la historia acumulada de un lugar generen una presión psicológica real? Pero lo que ocurrió después fue aún más extraño. En los últimos años, investigadores japoneses han comenzado a documentar fenómenos electromagnéticos anómalos en el bosque que no tienen explicación geológica satisfactoria. Variaciones en el campo magnético local que no corresponden a los depósitos conocidos de hierro. Algo en Aokigahara continúa resistiéndose a ser completamente comprendido. Un bosque, al pie de una montaña sagrada. Un lugar donde la naturaleza y el dolor humano se entrelazan de una manera que ninguna disciplina científica ha conseguido deshacer por completo. 7 historias, 7 misterios, 7 casos en los que la humanidad, con toda su tecnología y todo su conocimiento, ha llegado a un punto donde la respuesta simplemente no aparece. Podríamos consolarlos diciéndoles que es solo cuestión de tiempo, que la ciencia avanza, que tarde o temprano lo sabremos todo. Y en parte eso es verdad. Pero hay algo en estos misterios que sugiere otra cosa, que sugiere que el universo, la naturaleza, incluso la mente humana, tienen dimensiones que se resisten a ser reducidas a una ecuación o a un informe forense. El paso Dyatlov sigue siendo una herida abierta en la historia soviética. El MH370 sigue en algún lugar del fondo del Océano Índico. El bloop sigue sin tener una explicación definitiva que convenza a todos. El hombre de Somerton tuvo nombre durante 70 años, pero su secreto se fue con él. Las luces de Hesdalen siguen apareciendo en ese pequeño valle noruego, indiferentes a los científicos que las estudian. Tunguska sigue sin cráter. Y Aokigahara sigue guardando sus muertos. Vivimos en una época en la que creemos que cualquier pregunta tiene respuesta si buscamos lo suficiente. Pero quizás hay preguntas cuya función no es ser respondidas, sino mantenernos en ese estado de asombro incómodo que es, en el fondo, lo que nos hace humanos. Y si algunos de estos misterios no están esperando ser resueltos, sino simplemente comprendidos, si este video te ha hecho pensar, si alguno de estos casos te ha dejado con más preguntas que respuestas, eso es exactamente lo que debería hacer. Déjanos en los comentarios cuál de estos 7 misterios te parece más inquietante. Y si quieres seguir explorando los límites de lo que la ciencia puede y no puede explicar, ya sabes dónde estamos. ¡Hasta la próxima!